maldición, mi gente. Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irabo Aragua 8, donde el día de hoy tocaremos el tema de Ogún. ¿Quién es Ogún? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta deidad tan importante para nosotros? ¿Cómo son sus hijos? ¿Qué se le atribuye? ¿Qué se le da? ¿Qué no se le da? Todo esto y mucho más en el video. Comenzamos. Ogún, un oricha bélico, un oricha de fuerza, patrono del hierro, de la guerra y de los juicios, de lo justo, de la justicia. Se le atribuye a sus colores el verde y el negro. Vamos a empezar cortando la palabra Ogún para descifrar qué quiere decir. O como tal es quién, hace alusión a quién. Gun, vence, Sa, fuerza, un forjador, algo que forja hierro. Se puede asimilar también a lo que son los herraderos. Ogún como tal, dentro de sus características, muchos dicen primero tumba, después averigua. Ogún se le tiene un concepto de una deidad demasiado agresiva, demasiado imponente. Este título se lo ha ido ganando con el pase de los años y su transculturización y las enseñanzas que se han dejado de él. Pero más sin embargo, también lo que nos cuentan los Opal-Ogún, que viene siendo el término, como se le denomina a los hijos de Ogún, es que es un padre sumamente protector, que es de lo más amoroso, de lo más lindo, e inclusive podemos verlo en escritos al Akba, que en África hasta han encontrado poesías de tal oricha, lo cual nos hace pensar que también es una deidad muy racional, muy pensante. A Ogún se le atribuye la tecnología, el crecimiento, hablando en cuestiones de aparatos, hablando en cuestiones de automóviles, ya que son hierro. Todo lo que tiene que ver con hierro tiene que ver con Ogún. Entonces, en una sociedad donde crecen edificios, crecen este tipo de situaciones, tiene que ver con Ogún. Ahora, ¿dónde encontramos a Ogún en nuestro cuerpo? Ogún como tal se dice que es el que forja, el que crea el esqueleto humano. Ogún como tal se encuentra en la caja torácica, en la fuerza de la persona, en el latir del corazón. Cuando hacemos algún esfuerzo físico, ahí está Ogún. Entonces, Ogún se puede ver reflejado en varias etapas o circunstancias de nuestra vida, dándonos así la fuerza. ¿Por qué se dice que es un oricha de la justicia? ¿O por qué se dice que es tan justo? Primera, porque hay que recordar el pataquí de la maldición de Ogún, donde él se maldice por su propia lengua por la falta que tuvo con Yemu, con su propia madre. Y antes de que Obatala lo castigara, él se maldijo. Entonces, desde ahí vemos su ética o su valor de decir yo me maldigo a no dejar de trabajar en el mundo hasta que deje de ser mundo. Entonces, si él fue tan justo hasta con él mismo, ¿qué podemos esperar nosotros? También nos habla de la justicia. ¿Por qué? Porque en épocas antiguas se decía que se juraba con un machete cualquier circunstancia ante Ogún, y al jurarla ante Ogún se tenía que respetar. Ogún como tal, por mandato de Olofi y por mandato de Obatala, viene siendo el juez siniestro, quien se encarga de hacer pagar las injusticias ya que no le agrada. Entonces no podemos esperar una caricia de Ogún cuando hemos sido malas personas, cuando hemos sido ingratos y nos lo acercamos a pedirle un favor, entonces no va así la cosa. Dentro de sus adimuses se le llega a colocar zapote, se le llega a colocar sandía, se le llega a colocar fruta jugosa o arenosa dentro de su receptáculo, que va representado bajo un caldero con herramientas, una escalera y el arco de Ochosi, ya que de este Okanani, mismo corazón, el mejor amigo, no puede estar el uno sin el otro, ya que Okun es la fuerza, Ochosi es la astucia. Dentro de los pataquís que existen, se dice que él fue quien le otorga sus Ada a Oya, los dos machetes o sables que carga Oya.
Okun como tal nos cuenta otro pata aquí, que como tal cuando bajan los orichas a la tierra, Okun es el que con su atá, con su mismo machete, comienza a abrir camino, comienza a cortar la maleza para que todos los orichas fueran pasando. De ahí también la importancia de Okun. Okun como tal, al representar el cuchillo, el pinaldo dentro de la hocha, es el que come primero, por decir así, aunque suene increíble. La primera gota de sangre obviamente la toca el cuchillo y de ahí come Ogún. De ahí también su importancia dentro de cualquier Ipodun, dentro de cualquier ceremonia donde se comience a dar cuatro patas, donde se dé cualquier animal que se requiera pinaldo. A Ogún también se le representa bajo las vías del tren o el lugar donde se le dejan digamos, sus ofrendas o lo que se le da camino después de que se le da él, ya que las vías del tren vienen representando el hierro, vienen siendo formadas por hierro. Entonces, al forjarlo, se le tiene una atribución a esta deidad. Ahora, para encontrar siempre la lógica religiosa, hay que recordar que no siempre existió el hierro. La creencia en los orichas, que viene desde África, pues ahí donde se viene el advenimiento del hierro, no fue precisamente ahí. Entonces, a Ogún se le atribuye más que nada la fuerza bélica, ya que antes, cuando alguien era más fuerte, ahí se representaba Ogún. Las armas que se utilizaban eran los huesos de los animales, maderas talladas, etc. Entonces eso representaba Ogún. Ya posteriormente, con la creación del hierro, es donde Ogún comienza a asimilarse esto, mas sin embargo a Ogún se le atribuyen todos los minerales y, repito, la fuerza bélica dentro de la humanidad. Pasando a otra etapa de Okun, o algo más que podemos hablar de Okun, se han nombrado innumerables pataquis de la guerra entre Okun y Chango, mas hay que recordar que en Okundabara nace la mancuerna perfecta que es entre Okun y Chango. Entonces, nosotros no podemos caminar bajo el idealismo o la ideología de que estos dos orichas sigan en guerra. No, obviamente hay una paz entre ellos, ya que en el momento que bajan a la tierra para ayudarnos a todos nosotros, a que nuestro transcurso sea mucho más ligero, más pasivo por toda esta tierra, ellos hacen una tregua ante Olofi y es así como caminan en conjunto para ayudarnos. Los orichas pueden tener innumerables diferencias, mas sin embargo, cuando se trata de uno y el bienestar de sus hijos, siempre van a estar en son de paz, siempre van a estar ayudando, por lo cual nosotros no debemos de crear guerras donde no las hay. Ahora, Okun siempre anda sediento, siempre anda hambriento por su labor interminable. Entonces, cuando nosotros tenemos a Okun recibido por guerreros o de cualquier otra manera, siempre lo debemos de tener con una jícara, una igba de agua fresca al lado. ¿Para qué? Para que nuestro Ogún no se caliente. Siempre Ogún anda sediento de algo, de sangre, de agua. La atención a Ogún es muy sencilla. Ogún no se le lava por lo general, porque después nos puede ayudar lo que tiene como rezago para hacer obras, para dar fuerza, para enemigos, etc. Entonces, Ogún se le atiende con manteca de corojo, con epo, se le sopla oti, que viene siendo su bebida o aguardiente, y se le sopla asha, que viene siendo el humo de tabaco, con su itana, su vela, y esa es toda la atención que se le hace a Ogún. No se dice que cada 7 días, pero siempre es tratarlo de tener con su igba de agua. Y pasando por último a lo que son sus hijos. Sus hijos no quiere decir que son personas bélicas, iracundas. Sus hijos llegan a ser toscos en ocasiones. Llegan a ser personas que siempre deben de estar en movimiento. Si no, se aburren, se estancan, pueden caer hasta en la depresión por inactividad. Son gente muy hiperactiva, son gente muy bondadosa, son gente que deben de tener la cabeza fresca siempre para evitar que pasen situaciones fuera de lo normal. Son gente que cuando les llegas a tocar el timbre que ya explotaron, es muy difícil apagarlas. Entonces, siempre el hijo de Ogún debe de mantener una calma y una ética para no estallar y provocar algo de lo que se pueda lamentar después. Tienden a ser, por ende, personas a lo mejor un poco impulsivas, pero ese es el trabajo del hijo de Ogún, ir manejando esto.
son personas muy leales mientras lo seas. Son personas también muy rencorosas, no perdonan fácil y nunca olvidan. Cabe mencionar que no existen muchos hijos de Ogun como lo existen de la mayoría de los orichas. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videotema del día de hoy, como siempre, de Okokan hacia toda la comunidad yoruba, esperando que haya sido de su agrado y utilidad. Si ha sido así, ayúdenos, suscríbanse al canal de YouTube Irabu Aragua Ocha o a la página de Facebook Irabu Aragua. Así nos ayudan a seguir subiendo contenido de este tipo. Vale, mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y no me despido sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osokbo. Hasta luego.